Vamos a compartir las palabras de Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos de libertad. Los detenidos son menos de 700 y más de 75% están en arresto domiciliario. ¿Se acuerdan cómo murió Videla? Eso es el castigo divino. La democracia argentina tiene una enorme deuda. Restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría nacida en las maternidades clandestinas de la dictadura, que hoy son adultos de entre 43 y 49 años. Ayudemos entre todos a las abuelas y a sus familias legítimas a encontrarlos. Ayudemos a que todas las personas que tengan dudas acerca de su origen se acerquen a nosotras y puedan transitar el camino de la verdad. Hagámoslo también por sus hijos e hijas, los bisnietos de las abuelas, que hasta tanto son padres y madres que no conozcan su historia, ellos tampoco. Es terrible. Y esta multitudinaria marcha en Buenos Aires, pero que se replicó en todo el punto del país, también fue una forma de responderle en las calles, manifestándose al video que difundió el Gobierno Nacional cerca del mediodía, que dura 13 minutos, es larguísimo, es un bodrio, aparte muy obvio, anticipando nuevamente el replanteo de la teoría de los dos demonios, equiparando los crímenes de la guerrilla, que ya prácticamente en la dictadura estaba devastada las organizaciones guerrilleras, con los crímenes sistemáticos de la dictadura militar. Bueno, ¿qué es lo que sucedía? A ver qué es lo que pasaba a través de este video que difundió el Gobierno Nacional. El país no resistía más. Muertos por todos lados, bombas cada 3 horas, secuestrados, asesinados. ¿Qué hombre puede ser revolucionario o humano poniendo una bomba vietnamita en el centro de la ciudad? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué nos construimos en monstruos? Soy tucumana, hija de militar que lo asesinaron en el 74. Cuando lo matan a mi papá, que lo matan en el 74, era gobierno constitucional. No tiene nada que ver con el 76, porque mi papá lo mataron en el 74. Salen mis abuelos, se van a fijar en nosotras. Bueno, Cristina estaba muerta. Por ahí hablan mucho de los derechos humanos y yo digo, los derechos humanos de mi hermana que tenía 3 años, ¿a dónde están? Yo tenía 5. ¿A dónde están esos derechos humanos? Porque por ahí yo digo, bueno, mi papá era militar, tiene la vida jugada, pero ¿nosotros qué? Mates y noticias, Brochero. Bueno, los saludamos a Daniel Miguel y buen día y a Alfredo Fludi. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Todas bien, todo bien. Bueno, sí, arrancando una mañana distinta, ¿no? La última semana de marzo. Sí, no, pero digo, pensando en lo que fue lo que estaban ustedes poniendo al aire, la hipermovilización, no solamente aquí en Córdoba, en todo el país. Fue de las más importantes, me parece, numéricamente, ¿no? De la historia de Córdoba, te diría, ¿eh? De la historia de Córdoba, sí. Muchísima gente. Sí, porque, a ver, se da en un momento muy particular con un gobierno que tiene una posición que la exhibió en un video, que difundimos una parte recién en la mañana. Video que, digamos, busca volver sobre algunos aspectos que parecían cerrados. Algunos, a mi juicio, que pueden tener cierta asidero y otros que definitivamente me parece que están plenamente... ¿Cuáles, Alfredo, pueden tener asidero para vos? Particularmente el caso de aquellos muertos civiles durante la época de
democracia previo a la dictadura. El gobierno de Perón y Isabelita. Por atentados guerrilleros. Me parece que en ese aspecto... El caso que cuenta el video concretamente, el caso de la familia de General Viola en Tucumán. Después el resto, a ver, estas son opiniones personales, por supuesto. Por supuesto. Cada uno lo de los 30.000, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, yo no voy a reparar en ese número. Me parece que quien dice que quien no reconoce los 30.000 pasa a ser una persona negacionista y demás, me parece una estupidez, sinceramente. Yo considero que efectivamente no abono a la teoría de los dos demonios. Hubo un Estado represor, hubo una dictadura genocida, pero que sean o no 30.000, me parece que es un número simbólico y lo entiendo. Pueden haber sido más incluso. Sí, hay algunas fuentes que dicen que pueden. No tiene sentido reparar en el número en particular, y yo no me voy a poner a discutir sobre eso en particular. Sí, yo coincido. A mí lo que me parece es que el gobierno nacional con el video, que es un video provocador, porque ahí, como bien decís, Alfredo, es difícil ponerse a discutir porque de los dos lados hay víctimas, ¿no? Por supuesto que el testimonio de esta mujer de Tucumán es emotivo, es válido. Es válido y es legítimo porque es una familia que fue víctima de una organización guerrillera en la década del 70. Pero, y allí viene el engaño o la trampa del gobierno nacional, que es, a partir de esas reales víctimas de la década del 70, equiparar con el plan sistemático de tortura, secuestro y desaparición de la dictadura. Porque en ese video del gobierno nacional no se habla de dictadura, no se menciona la palabra dictadura, no se habla de desaparecidos, no se habla de bebés robados, lo que mencionaba Estela Carlotto, aún hay más de 300 hoy adultos. De centros clandestinos de detención. De 300 niños y niñas que fueron secuestrados y apropiados por la dictadura, bebés recién nacidos en cautiverio. Hay 600 cadáveres aún todavía no identificados, un número que yo lo desconocía. Ayer el Centro de Antropología Forense se expresó en tal sentido pidiendo... Y Daniel, una cosita más. Y Tata Joffre, hombre que fue titular de los servicios de inteligencia en el gobierno menemista, que fue funcionario de la dictadura y su familia también, en el área de prensa de la dictadura, lo dijo explícitamente en una entrevista ayer en La Nación Más anoche. En realidad, lo que hay de trasfondo, que es lo que ellos quieren, pero evidentemente midieron fuerzas y no le dio la situación, la relación de fuerzas, es la libertad o la prisión domiciliaria de los genocidas. Entonces, a partir de ese discurso de vuelta de la teoría de los dos demonios, rediscutamos las organizaciones guerrilleras, lo que no dicen es que la dictadura no atacó a las guerrillas. Las guerrillas estaban prácticamente desbaratadas en el 76. Montoneros, CELER, FARC, FAP. En la década del 70 la dictadura metió en prisión, secuestró, torturó principalmente a estudiantes universitarios, estudiantes secundarios y sindicalistas, no guerrilleros. Ese es el problema. Sí, hay gente que no pertenecía, hay gente que pertenecía, pero fundamentalmente gente que no pertenecía a las organizaciones armadas. Eso es lo que se da a partir del 76 en adelante, en eso coincido. Ahora, y con métodos absolutamente ni hablar de reñidos de cualquier tipo de ética, moralidad, o no digo ética, moralidad, digo de cualquier método permitido en guerra, digamos, o en una situación de guerra. Ni en una guerra se actúa así, es como decís vos, Alfredo. En una guerra se actúa así. Y ahora yo pregunto, ¿era un día propicio la jornada de ayer para difundir ese video o es una provocación? Porque tranquilamente lo podés difundir un día antes, digamos. No, es que la idea precisamente es esa. La idea precisamente me parece que es esa, es plantar bandera ese día respecto de cuál es la posición. Es parte de la batalla cultural. Yo creo parte de la batalla cultural, que precisamente fue este tema que ya se venía mencionando, sumado a las políticas del gobierno de Milei, independientemente del tema del 24, las políticas económicas, sociales y demás, lo que llevaron a que la movilización de ayer fuera masiva en Buenos Aires, en Córdoba y demás. Porque en distintos lugares. Parte de los discursos se juntan muchísimas cosas. Excedieron la cuestión de la fecha, digamos, de la conmemoración, para hablar sobre el contexto económico, social, que incluso hasta, yo creo que en el discurso de Estela Carlotto, ella introduce ese tema, introduce el tema de la falta de avanzar en los juicios a los responsables civiles, empresarios,
y demás, que no se avanzó sobre eso en particular, y que esas políticas aplicadas en algún momento llevaron a este tipo de situaciones posteriores, ¿no? Y también me parece que hay que decirlo, sirvió lo de ayer como una especie de rearme, también hay que decirlo, bien, mal, no importa, pero sirvió como una especie de rearme político de del gobierno que se fue, o en todo caso de lo que fue el kirchnerismo. También les sirvió en ese sentido, me parece, porque se volvieron a ver caras que hace muchísimo tiempo que no se veían, agarrados de esta cuestión de los derechos humanos. Por eso también hay que decirlo. Me parece que también hay que decirlo. Que es una discusión que no sé si vale la pena darla o no vale la pena darla, pero me parece que una apropiación que de alguna manera dejó a mucha gente que quizás no coincidía con el gobierno democrático, elegido democráticamente, pero que sí estaba absolutamente conteste con todo lo que ocurrió durante la década del 70, y que por esa especie de apropiación, y medio que se apartó de las marchas, y medio como que dejó de lado, sin reivindicar absolutamente nada, sin reivindicar... Ojo que las marchas del 24 de marzo del 2006 y la del 2016 fueron multitudinarias, una en el gobierno de Néstor y otra en el gobierno de Cristina. Yo la verdad que me parece que cuando un gobierno se apropia, entre comillas, porque levanta la bandera de una demanda social, es legítimo. Es legítimo porque los gobiernos deberían justamente hacer eso, levantar las banderas de demandas sociales y responder a esa demanda, dar una respuesta. Recordemos que hasta el 2002-2003 tenía vigente la ley de obediencia debida y punto final, y los militares no estaban siendo juzgados. No estaban siendo juzgados. Entonces, obviamente que el También movimiento... es cierto que ha habido momentos históricos, digamos, 2003, 2002, 2003, era un momento histórico donde... no quiero entrar en la discusión y bueno, aprovecharon la volada, ya estaban viejitos, no quiero entrar en esa discusión. Fue mucho más difícil, hay que pararse en los pies de Alfonsín en el año 1987, cuando tenías levantamientos, cara pintadas y toda esa historia, y pero los militares con todo es su poder. Es cierto, ¿no?, que el menemismo, a posteriori de Alfonsín, eso ni hablar, dio los indultos a los guerrilleros que habían sido juzgados, los guerrilleros, porque muchas veces eso no se acuerda, no lo reconoce, pero los jefes guerrilleros habían sido juzgados en el juicio. Y el menemismo generó los indultos. Después de la Rúa tampoco se animó a ir sobre las fuerzas militares, a pesar de que ya estaban viejitos o no tenían tanto poder como en la década del 80. Sí, está un poquito complicado de la Rúa con la cuestión económica. Y bueno, pero Duhalde tampoco lo hizo Néstor y Cristina. Por eso el movimiento de derechos humanos parece tan ligado al kirchnerismo, ¿no? Pero me parece que es una bandera que siempre sobrepasa la frontera. Por ejemplo, las marchas del 24 históricamente van las organizaciones de izquierda, los partidos de izquierda que nunca formaron parte del kirchnerismo. Van las organizaciones sindicales, algunas de un lado, otras del otro, movimientos estudiantiles, el movimiento secundario, el movimiento universitario, que hay de todo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en Córdoba, discúlpame, con esto termino, en Córdoba el movimiento estudiantil mayoritario que participaba en las marchas del 24 era la bisagra y Franja Morada en un sector más reducido. Y no eran del kirchnerismo, al último se sumaron al kirchnerismo desde la bisagra, o estuvieron más vinculados al kirchnerismo. Me parece que las marchas siempre han sido multitudinarias, sobre todo desde que el Estado tomó la bandera de la memoria, la verdad y la justicia. A ver, pero corregime porque vos participaste en la marcha. En este año participaron los diferentes, por ejemplo, clubes deportivos. Yo vi banderas de talleres, vi banderas de instituto, etcétera. Bueno, tiene que ver, no lo he visto en otros años que yo he concurrido, tiene que ver con toda una cuestión, me parece, que es el contexto que se está viviendo también. Y a lo mejor un rechazo al negacionismo. Me parece que hay un rechazo a la posibilidad del negacionismo. Me parece que también tiene mucho que ver con eso. Y también con lo de la SAT, las sociedades anónimas deportivas, las hinchadas también se están expresando en contra. Porque en estas movilizaciones masivas hay un conjunto de reclamos. Por ejemplo, participó Soledad Laciar, la mamá de Blas. Participó también la mamá de las chicas del accidente de Oscar González en las altas cumbres. Y que claro, que todo está relacionado con lo que es la violencia institucional de alguna manera.
Participó la esas familia de participaciones. Sebastián Villarroel de Barrio Joffre Norte, también estuvo en la Producto de la movilización. inseguridad, O falleció. sea, por es inseguridad. todo un cúmulo de reclamos y demandas, no solo de la violencia de la década del 70 y la dictadura y el plan sistemático, sino también todo lo que sumamos en la vuelta a la democracia, ¿no? A ver, yo reivindico plenamente las movilizaciones como herramienta de activismo y de lucha para, en este caso, evitar el olvido de determinadas... La memoria es frágil. La memoria lamentablemente es frágil en muchos casos y hay que permanentemente ejercitarla, y este tipo de marchas y de manifestaciones creo que lo que hacen es reafirmar permanentemente cuestiones que por ahí uno ya asume como dadas. como dadas. No, hay que estar ahí, en este caso, bueno, obviamente con un gobierno que trató de dar esta disputa, ¿no?, con este video, que insisto, ya más allá que coinciden algunas cuestiones que ya previamente el video yo ya particularmente les tenía asumidas, me parece que busca provocar por ese lado también. Sí, y bastante flojito, ¿no? En cuanto yo esperaba algo bastante distinto lo del video, es decir, más testimonios, otra cosa, pero sí, me parece que va chicos, por el el lado. video fue lo último que pudieron hacer. Lo que ellos querían hacer era dar indultos o dar algo para los militares que están domiciliaria, o porque domiciliaria, no que puede. en realidad muchos de ellos ya la tienen, ¿no? Sí. La mayoría de ellos, ayer veía las estadísticas, hay alrededor de 1.500 militares condenados, cumpliendo pena, y más del 60% de ellos ya tienen prisión domiciliaria por la edad, por las condiciones de salud y demás. Sí. El tema era que a muchos de ellos pedían la libertad. Lo que están pidiendo ellos es la libertad, como pasó con el 2x1 y que se les corten las penas en el 2018. Pero son delitos de lesa humanidad, no se puede. No se puede. No, Legalmente Tenés que no. modificar, y ahí sí tenés que entrar a discutir el Pero Congreso. viste que y la perdés por Cámara Federal de Casación el viernes tuvo que sacar un dictamen para decir no se puede. No se puede, exactamente. Reducir las penas a los... Con lo cual tenés que entrar al Congreso, y el Congreso ahí sí me parece que perdés por goleada. ¿Ustedes esperaban el video o esperaban un mensaje del presidente en persona difundido a través de las redes sociales? No, porque me parece que ese tema, y no le viene mal, me parece a Milei, es una apreciación absolutamente personal, no le viene mal a Milei que ese tema lo tome Victoria Villarroel. Claro. Es decir, que Victoria Villarroel se ponga al frente de esta cuestión con todo lo que ello implica. De alguna manera le da a él se corre un poquito de ese tema porque su única obsesión es bajar la inflación, es el tema económico. Entonces la pone a Victoria Villarroel, que sí agarra esa bandera con mucho gusto, porque también le da cierta visibilidad, y me parece que en ese sentido, me parece que está claro. Milei lo único que hizo es, bueno, sí, por supuesto, reposteó el video con una frase nada más, y después estuvo respoteando cosas que se dijeron y nada más. No se puso al frente Javier Milei de esta cuestión. La cuestión se puso al frente de Victoria Villarroel, respondiéndole a Estela de Carlotto, diciéndole a ustedes tampoco los eligieron, no fueron 30.000, bueno, y esa discusión que coincido con Alfredo termina siendo estúpida porque, digamos, aunque sea uno el que haya sido víctima del terrorismo de Estado, ya justifica el repudio, justifica movilizaciones y demás. Es decir, el Estado no puede hacer terrorismo, eso está claro. Vamos a abrir el WhatsAppero, el 351-564-4048. Queremos leer tus mensajes, todos los que estamos recibiendo en este momento, a través de WhatsApp. Claudio dice, hola queridos amigos, estuve ayer en la marcha, muchas familias, muchos niños con carteles, gracias por escribirnos, Claudio. Daniel dice, hola, no podemos volver a discutir la teoría de que hubo una guerra. La Corte Suprema de la Justicia y los organismos internacionales ya se expresaron sobre eso, es verdad. Totalmente, claro, sí, no, nadie dijo que hubo una guerra. Exactamente. Nos escribe María Nueva Córdoba, dice que comparte que ella tiene una amiga que fue desaparecida. A los 17 años ya escribía numerosos libros, fue desaparecida a los 22, nos cuenta María Nueva Córdoba. Era brillante, inteligente, muy buena persona. Después del secundario se afilió a un partido político, la mata la Federal en Buenos Aires. Aún la lloro, nos cuenta María de Nueva Córdoba. Sí, ese es otro tema, ¿no? También, digamos, en el 76 al 83, muchos afiliados a partidos políticos que por ahí nada tenían que ver con las organizaciones guerrilleras y demás, también fueron detenidos, desaparecidos en muchos casos. Pero Daniel, lo dicen las estadísticas, no es una cuestión subjetiva mía. Por ejemplo, en La Perla,
el centro clandestino que tenemos saliendo hacia el oeste, yendo hacia Carlos Paz, pasaron más de 5.000 cordobeses por La Perla. Desaparecieron alrededor de 3.000. Hubo alrededor de 2.000 sobrevivientes. La gran mayoría de ellos no eran guerrilleros. No, claro. Eran estudiantes, Sí, sí. Actores. actores, hombres de la sí. cultura, mujeres de la cultura. Sí. No eran guerrilleros, eso es una mentira, eso es una mentira. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo por WhatsApp al 351. Es muy loco lo que decía ahí en el Tata Joffre, que habla de que para borrar la historia lo primero que se hace es eliminar los libros y demás, que precisamente lo que se hizo Claro. en aquel momento, ¿no? Era Totalmente. Es decir, borrar la historia. Es algo de lo que se hizo. Bueno, Daniel, Alfredo, un gusto. Muchas No, gracias, pero como chicos. siempre, Muchas gracias. sí, Buen comienzo de semana para Esta ambos. vez el agua caliente le tocó a Dani. Sí. Miguel. Le tocó a Dani Miguel y a vos no, bueno. Es un tema doloroso. Sigue siendo un tema doloroso.